Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Como en todas las oportunidades, veamos un poquito del contexto. Estamos a poco más de un día de la Pascua de los judíos, noche en la que Cristo sería apresado y luego asesinado. Los ruines líderes religiosos de los hebreos ya se habían reunido para planear su muerte. El rompecabezas se estaba terminando y Jesús sabía muy bien que muy pronto llegaría su momento. Entonces Jesús va con sus discípulos al pueblo de Betania, que estaba tan cerca de Jerusalén que desde allí se podían ver los muros de la gran ciudad. Estando ahí, se quedó en la casa de un hombre llamado Simón, uno que había sido sanado de lepra, por lo que aún hasta este momento, ya estando sano, se había quedado con el sobrenombre de el leproso. Versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Hay un mínimo de 3 oportunidades diferentes en las Escrituras donde Cristo fue ungido con perfume de un frasco de alabastro. En Lucas 7, cuando es una mujer con fama de pecadora la que lo unge en casa de un fariseo. En Juan 12, cuando es María, la hermana menor de Lázaro, la que derrama el perfume a sus pies. Y la que hoy nos ocupa, en casa de Simón el leproso. Algunos han dicho que esta mujer era María Magdalena, pero eso es una especulación demasiado atrevida. Si así fuera, el texto lo diría. No se da el nombre de esta mujer porque no era su nombre lo que más importaba, sino la acción que estaba a punto de efectuar. Dicho esto, hay algo que sí podemos afirmar sobre esta mujer. Es el hecho de que nació en una familia muy adinerada. ¿Cómo lo sabemos? Las familias hebreas de alta sociedad en aquella época tenían una costumbre muy bonita. Cuando una niña les nacía, compraban para ella un frasquito tallado en alabastro, esto es una piedra preciosa de la zona, parecida al mármol, que contenía un exquisito perfume. Este frasco que su familia guardaba para ella desde niña representaba lo más inocente y puro de la pequeña y era celosamente guardado para ella hasta su matrimonio. Cuando ella, ya de mujer, se unía en matrimonio, quebraba el precioso frasco y derramaba su perfume sobre su esposo, en señal de que así como el alabastro roto no podría restaurarse, ni el perfume derramado podría recolectarse, su compromiso para con su amado era irrevocable. Esto era una señal de entrega perfecta y absoluta para con la nueva familia que junto a su esposo estaban forjando. Pero la mujer de nuestra historia decidió no darle aquella devoción irrevocable a su futuro marido, sino a la causa de Cristo. Es por esto que ella prefirió romper el alabastro ante Jesús y derramar su perfume sobre él, pues con este símbolo ella anunciaba públicamente su sumisión perfecta y eterna a la causa del Cristo y su ministerio. En otras palabras, ella anunciaba ser su sierva y serlo para siempre. El acto simbólico era precioso y fue muy estimado por el maestro, pero sus discípulos no estaban tan de acuerdo. Estos famosos frascos, junto a su perfume, eran sumamente caros, costaban alrededor de 300 denarios y considerando que el salario común de un día entero de trabajo era un solo denario, estamos diciendo que el costo de este objeto era altísimo, casi todo un año de trabajo para un jornalero. Esto explica la reacción de los discípulos. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio?
La mayoría de los discípulos eran pescadores semi-artesanales, para los que este tipo de actos eran de un lujo inconcebible y escandaloso. Pero ellos estaban olvidando que se encontraban frente a Cristo, el mismísimo Dios hecho carne, al que le pertenecen todas las cosas que existen y existirán. A Él no lo deslumbraban estas pequeñeces, pero los discípulos querían ocultar su tacañería con una cortina de supuesta piedad. Versículo 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Jesús tomó este acto como lo que en realidad era, no solo un símbolo precioso de sumisión al reino de Dios por parte de una verdadera sierva, sino como una señal designada por Dios como un precedente de su pronta muerte en aquella cruz. Versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En la antigüedad, los cuerpos de los muertos de la clase alta no eran puestos bajo tierra, sino envueltos en vendajes con perfumes y depositados en sepulcros tallados en la piedra. La profecía de Isaías indicaba que el Mesías moriría como un impío, pero con los ricos sería en su muerte. Y así sucedió. Sinceramente no podríamos afirmar que esta mujer entendiera a plenitud todo lo que implicaba lo que ella acababa de hacer. Pero sí sabemos que Dios la guió para hacerlo, como una señal más de lo que sucedería muy pronto en el Monte Calvario y de cómo toda profecía tendría su fiel cumplimiento. Versículo 11. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús respondió al único argumento que esgrimieron los discípulos, recordándoles la gran verdad de que en este mundo ruin nunca dejaría de existir la pobreza y que oportunidades de mostrar su generosa piedad tendrían muchísimas durante siglos, pero la oportunidad de ungir a Jesús antes de su sepultura no la tendrían mucho tiempo más. Versículo 13. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hoy somos nosotros el cumplimiento de esta profecía. Seguimos hablando sobre el acto de esta mujer innombrada, recordándolo con toda reverencia. Pero, ¿qué podemos aprender de esta su piedosa iniciativa? Que realmente no fue iniciativa de ella, sino que fue Dios tocando su corazón para moverla a hacerlo. Lo que me lleva a preguntarte, ¿alguna vez Dios ha tocado tu corazón para hacer algún sacrificio inesperado en favor de su obra? Y cuando esto sucedió, ¿pusiste acaso las semipiadosas excusas que pusieron los discípulos para intentar silenciar la voz del Espíritu en tu corazón? ¿O preferiste escucharle y hacerlo por amor de Cristo y de su iglesia? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.